Bueno, hola a todos acá en el Meet y en Instagram. Y bueno, como todos los sábados, hoy tenemos un mensaje más para la gloria del Señor, que creemos el Señor puso en nuestro corazón para poder, para recibirlo y para que esta semilla siga creciendo en nosotros, ¿sí? Hoy tengo el agrado de tener acá a mi hermana conmigo, así que bueno, vamos a orar primeramente y después sí, ya vamos a seguir admitiendo. Sin se va a encargar de eso y Adri a compartir las palabras, ¿sí? Bien, Ale, oramos. Bueno, amado Jesús, te damos gracias por este encuentro, te damos gracias por un día más de vida, te damos gracias por la salud, ¿sí? Por las provisiones, por el trabajo, por cada prueba que estamos pasando en este momento, en este proceso, en esta etapa de la vida. Damos gracias, Señor Jesucristo, porque hoy tenemos pan fresco para nosotros y pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús pongas humildad en nuestro corazón a fin de recibir la palabra, a fin de recibir esta semilla que va a ser plantada en nuestro corazón y que sea tu Espíritu Santo junto con nuestra voluntad meditando en el mensaje a fin de poder dar frutos al 100 por 1. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Sí, papá, te damos gracias por un día más y un día en el que nos encontramos. Así que bueno, vamos a comenzar. Adri, no sé si tenés ahí la imagen para compartirla acá en el Meet. Ahí. Bien. Bien, el nombre del mensaje de hoy se llama La Mudanza. Tremendo el nombrecito, ¿no? La Mudanza. Bien. Y antes de iniciar a introducirnos en el mensaje en sí, me gustaría iniciar con una dinámica. Acá en el Instagram va a ser levantando la manito, ahí algunos que se están conectando, Jessy, Lau, y acá en el Meet va a ser, algunos yo sé que no están habituados a encender la cámara, pero bueno, va a tener que ser apagar todos la cámara en un momento y después va a tener que ser encender la cámara en otro momento, ¿sí? Así que bueno, es una dinámica como para hacer un poco más suelta la cosa y después empezar a introducirnos en el mensaje en sí. Bien, primero sí me gustaría que tengamos todas las cámaras apagadas acá en el Hola Noe, que ahí se está sumando, hola Rox también, que la vemos. Bienvenidas, chicas. Como recién les estaba explicando, vamos a iniciar con una dinámica y después una dinámica que tiene 3 pasos y después recién vamos a introducirnos en el mensaje. Cuando responden positivamente en el Instagram levantan la manito y acá en el Meet activan la cámara. La primera pregunta es: ¿cuántos de aquí desearon alguna vez mudarse? Bueno, nosotras tenemos activa porque sí. Bien. A ver. Ahí, perfecto. Ahí están. Bueno, todos desearon. Bueno, no, parece que ahí está. Bueno, casi todos. Rox no, al parecer. Así que bueno, casi todos acá deseamos. Acá también acá están levantando las manitos. Todo Yo a Córdoba, dice Brian. Brian de mi palo. Después Jess levanta la manito. Bien. Bueno, ahora vamos con la segunda pregunta. Entonces casi todos deseamos alguna vez mudarnos. La segunda pregunta, todos volvemos a apagar la cámara acá. La segunda pregunta es: ¿cuántos de aquí efectivamente se mudaron alguna vez? Bien, ahí estoy viendo las cámaras encendidas. Ahí, Orly, vos encendiste, pero no sé, bueno, sé que vos sí te mudaste, Pa. Los chicos, no sé. Sí. ¿Sí? ¿Alguna vez? José y Lucas ahí. Sí, bien, acá también. Y ahí, bueno, acá está mucho calor en el Chaco. Bueno, acá están haciendo conversación ya en el Instagram. Bien, bien, ahí están muy activos. Bien, ahora volvemos a apagar la camarita. Y la tercera pregunta Y última pregunta es: ¿cuántos de aquí verdaderamente comprendemos lo que significa ser nueva criatura? Apa. Bien. Bien, bueno. A ver acá en el Instagram, a ver que veo más o menos. Bien, bueno, está perfecto porque de eso se trata
este mensaje, ¿no? Y tiene relación con la palabra mudanza. Bien, bueno, ahora sí vamos a introducirnos en el mensaje en sí. La dinámica era para poder descontracturar, pero tiene relación con el mensaje. Y creo que esta última pregunta es como para que podamos pensarla también, ¿no? Lo que significa o lo que comprendemos, porque una cosa es lo que leemos cuando decimos nueva criatura, que es lo que menciona la palabra. Ahí está. Lo que nosotros creemos y comprendemos cuando dice nueva criatura, y también lo que nosotros creemos que comprendemos y lo que realmente comprendemos de esta palabra, ¿sí? Y para asegurarnos, para en realidad comprender un poquito más de esta palabra, me fui a meditar un poco en lo que dice la RAE sobre la palabra mudar. Y para que me facilite la comprensión de esto, ¿no? De nueva criatura. Y la RAE en realidad sobre la palabra mudar nos dice que proviene del latín mutare y nos brinda como 12 definiciones más o menos el diccionario. Pero de las cuales yo tomé solamente 4 definiciones, y ahí Adri, si puedes compartirlas acá en el Meet. Bien, 4 definiciones, era re amplio la cantidad de definiciones que tenía, pero todas más o menos giraban en el mismo eje, ¿sí? Una de las definiciones es dar o tomar otro ser o naturaleza, otro estado, otra forma, lugar, etc. Después una siguiente definición era dejar algo que antes se tenía y tomar en su lugar otra cosa. Una tercera definición nos decía dejar el modo de vida o el afecto que antes se tenía, trocándolo por otro. Y la última definición que tomé significaba variar y cambiar. Eso nos dice la RAE, la Real Academia Española, sobre la palabra mudar. ¿Sí? Y quiero que prestemos atención a este verbo, ¿no? Al verbo mudar. Quiero que prestemos atención, y no solo al verbo mudar, sino a cada uno de los verbos que fueron mencionados en la definición, esto de dar, de dejar, de variar, de cambiar, porque hacen referencia a la acción de mudarse, ¿no? Y cuando yo lo pienso, me venía en la cabeza una imagen de una personita haciendo un paso hacia adelante. Porque veo que esta acción de mudarse implica un movimiento. Ahí Rox levantó la manito, no sé, Rox, ¿vos levantaste la mano porque querés hablar? Ahí. No, esa me quedó de hoy. Ah, bien, perfecto. Bien, entonces le decía que esta palabra o estos verbos me llevaban a pensar, ¿no? En una personita con un paso hacia adelante, porque precisamente la palabra mudarse me lleva mentalmente y automáticamente a la palabra movimiento. Y creo que eso es la mudanza, es un movimiento. Todos aquellos que alguna vez atravesamos por una mudanza sabemos que es un movimiento, es todo un movimiento de hecho, ¿sí? Y por supuesto que esta definición es aplicable también en el sentido espiritual. Primera de Samuel 10:6, y ahí sí Adri nos va a compartir acá la palabra. Bien. Todo este mensaje tiene que ver con esta palabra, porque cuando la leí y cuando la escuché a esta palabra, realmente el Señor impactó fuerte en mi espíritu. Y después pude comprender por qué impactó. Bien, Primera de Samuel capítulo 10, versículo 6 de la versión de la Reina Valera 1960 nos dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Serás mudado en otro hombre. Esta palabra fue dada por el profeta Samuel a Saúl, ¿sí? A Saúl, que iba a ser ungido como rey en ese tiempo, como rey de Israel. El primer rey. El primer rey, exactamente, el primer rey de Israel. Y lo que nos dice, ¿no? Lo que Samuel les está diciendo ahí a Saúl, le dice que iba a ser cuando el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Jehová venga sobre él, lo iba a hacer con poder. Y no solo eso, sino que él iba a ser mudado, iba a ser movido a otro hombre. Y hoy veíamos estas definiciones, y una de ellas era tomar otro ser u otra naturaleza, nos decía la RAE.
Y esto es lo que pasó con Saúl y lo que pasa con nosotros cuando recibimos a Jesús. Esto es lo que pasa a nivel espiritual con esta mudanza que nos atraviesa, ¿sí? Y bueno, después hay otra definición un poco más actual, pero mantiene el sentido de la palabra, ¿no? Que es la de la versión NBI, que dice: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. ¿Sí? Y al decirnos que somos mudados en otra persona, nos está diciendo que lo que nosotros éramos ya dejó de ser. Y como veíamos en la definición, ¿no? Tomamos otro ser. No es algo de tener, está hablando de nuestro ser. Porque tenemos algo que se llama el tener y el ser, ¿no? Está hablando de ser, de que cambia nuestra naturaleza. Lo que éramos ya deja de ser y ahora tomamos otro ser, otra naturaleza. Y en palabras del apóstol Pablo, también podemos ver esto de la nueva naturaleza cuando habla de una nueva creación, una nueva criatura, ¿no? En 2 de Corintios, ahí Adri, si me lo compartís. Bien, perfecto. Adri está reactivo hoy, me gusta, estamos más despiertos hoy. Bien, bueno. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 de la versión Reina Valera nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, no algunas, todas son hechas nuevas. Y creo que dice todas porque, como decíamos hoy, no se trata de alguna parte, sino de nuestro ser. Todas tienen que ser hechas nuevas. ¿Sí? Bien, la mudanza siempre nos va a llevar, y esto piensen en cualquier mudanza, ¿sí? Lo estamos aplicando a nivel espiritual, pero piensen en cualquier mudanza. La mudanza siempre nos va a llevar a un nuevo destino. Esa es la finalidad de una mudanza, nos lleva a un nuevo destino. Y en lo espiritual, ese destino es ser una nueva creación. Y meditando en esta palabra, en la palabra mudanza, ¿no? Pude ver que existen ciertas características, seguramente hay muchas más, pero yo identifiqué 4. Ciertas características que la definen, o bueno, valga la redundancia, que la caracterizan a una mudanza, ¿sí? Uno es un llamado. Para ser mudado, para que exista una mudanza, tiene que haber un llamado, que puede ser por un trabajo, puede ser por una necesidad, por el motivo que sea, pero para que una mudanza se concrete tiene que haber un llamado. Después, en un segundo lugar, vemos que no solamente un llamado, sino que también se necesita un deseo personal de concretar esa mudanza. Tiene que haber un deseo personal de cambio, ¿sí? De que se pueda concretar ese cambio que implica una mudanza, porque sin duda implica un cambio. Después, en tercer lugar, también vemos la dedicación y el tiempo. Y todos los que nos mudamos alguna vez sabemos que implica dedicación y tiempo en accionar una mudanza, ¿no? Y finalmente, la adaptación a lo nuevo. Y le agregaría una más que se me está ocurriendo ahora, que es ayuda, ¿no? Reconocer que uno necesita ayuda. Todos aquellos que alguna vez se mudaron, en algún momento pidieron ayuda, ya sea para embalar, para lo que sea, pero se pidió ayuda. La mudanza también implica ayuda, ¿sí? Reconocer que uno necesita ayuda. En alguna parte del proceso de mudanza necesitamos ayuda. Bien, y en lo espiritual, ahora sí, estas cuestiones que vemos que se dan en una mudanza: un llamado, un deseo personal, una dedicación y tiempo, la adaptación a lo nuevo, y agregamos ahora la ayuda, la ayuda. Todo esto, ¿cómo se juega en lo espiritual? Esa es la pregunta, ¿no? Porque bueno, así como hacía el Señor Jesús y nos mostraba con cosas terrenales, muchas cosas para poder hablarnos del reino de los cielos, creo que siempre lo más tangible para reconocer el reino es por ahí ver un poco cómo es aplicable a la vida diaria, ¿no? Entonces creo que por eso la palabra mudanza tiene mucho que ver, porque realmente casi todos hemos atravesado en algún momento por esto.
y a nivel externo, ¿no? Y a nivel interno, cuando lo recibimos a Jesús, sin duda nos atraviesa una mudanza. Y en lo espiritual, ese llamado proviene de Jesús. ¿Sí? Hoy veíamos que un punto importante era un llamado. En lo espiritual, ese llamado proviene del Señor Jesús. Jesús es el llamado en sí. Jesús nos llama a nosotros a mudarnos a una nueva forma de vida. A una nueva persona. A una nueva persona, a una nueva creación, como nos decía el apóstol Pablo. Jesús nos llama a que nos mudemos a una nueva creación. O incluso más fuerte, Jesús nos llama a que nos mudemos de la muerte espiritual a la vida espiritual, que tiene lugar en Jesús. Y digo en Jesús porque hoy el apóstol Pablo nos mostraba esto, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, como un estado, ¿no? Como un estado en el que tenemos que permanecer. Si alguno está en Cristo. Y recordemos, si no, a Saúl, ¿no? Saúl fue mudado en algún momento de su vida en otra persona, pero no fue un estado en el que él permaneció. Entonces, en esta mudanza tenemos que permanecer día a día para poder adaptarnos a esa mudanza, adaptarnos a lo que esa mudanza trajo, a lo nuevo que trajo. ¿Sí? Es un día a día. Bien, pero no es suficiente con el llamado, no es suficiente con que Jesús nos llame. ¿Sí? Ese es el primer paso y es el más importante, ser llamados por el Señor Jesús. Pero veíamos hoy que otro punto era el deseo personal. ¿Sí? También tiene que haber un deseo personal por experimentarlo, por vivir lo que Jesús, lo que el Señor me promete. Y lo que Él me promete está en su palabra. Tiene que haber un deseo profundo, un deseo personal, un deseo que no me lo puede transmitir ella, un deseo que no me lo puede transmitir nadie, un deseo propio de poder experimentarlo, de vivir todo lo que Dios promete para mi vida, de conocerlo, de vivir y de experimentar la vida eterna que me promete, porque eso es lo que me promete, ¿no? De vivir una relación continua con Él. E incluso diría de vivir ese contrasentido con lo social, ¿sí? Porque realmente es un contrasentido con lo social. Muchos de aquí sabemos que el mundo va de mal en peor, es más, es algo que habituamos decir en las conversaciones, el mundo cada vez está peor, ¿sí? Es algo que siempre se escucha. Seamos cristianos o no, seamos creyentes o no, siempre vas a escuchar en cualquier conversación, pero la gente está cada vez más loca, la gente está cada vez más enferma, se dice, ¿sí? Esto surge en una conversación, en cualquier tipo de conversación. Entonces esto quiere decir que hay un grado de conciencia, realmente hay un grado de conciencia en que sabemos que el mundo va de mal en peor. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros nos quedamos solo mirando que el mundo se está hundiendo como el Titanic. Se está hundiendo ahí como el Titanic y encima no nos damos cuenta que nosotros estamos a bordo muchas veces. Estamos a bordo de ese barco y nos estamos hundiendo. Pero Jesús, y esto digo y los invito a aquellos que todavía no dieron el paso, ¿no? Pero Jesús nos da la oportunidad de tomar un salvavidas y salir de ese barco. Él nos da esa oportunidad, con el llamado Jesús nos da esa oportunidad. Pero el deseo de moverse es personal. Sos vos quien tiene que desear dejar lo viejo para dar lugar a lo nuevo, que todavía no conoces, porque lo nuevo todavía no conoces, y ahí uno puede decir, bueno, pero ¿cómo voy a dejar lo que yo ya conozco por lo que no conozco? Bueno, pero si la palabra te dice que la voluntad de Dios Padre es buena, perfecta y agradable, lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar. Y es difícil, como veíamos en el primer mensaje del año, ¿no? Es difícil confiar porque por naturaleza nos cuesta confiar, somos desconfiados. Pero qué lindo es moverse en fe, ¿no? Y eso implica una mudanza muchas veces. Al dejar lo viejo, yo estoy dejando lo conocido por aquello que todavía no conozco. Y eso es un paso de fe. Sos vos quien tiene que decidir dejar el barco, salir del barco. ¿Sí? Salir del Titanic que sabes que el único destino es abajo. ¿Sí? Hundirse. ¿Sí? Bien, y en tercer lugar veíamos
que la mudanza implica una dedicación y tiempo. Adri, si vos me querés ir compartiendo ahí los puntitos que voy desarrollando, re bien. Dedicación y tiempo, ¿sí? Ese es el tercer puntito que veíamos hoy. Y como toda mudanza, y acá quiero que sus mentes vayan a la mudanza en sí, ¿no? Como toda mudanza no se realiza de un día para el otro, ¿sí? No es que de un día para el otro llegamos a destino. No, para nada. Hay que dedicar tiempo a revisar las cosas, a ver qué nos vamos a llevar y qué no nos vamos a llevar, qué vamos a embalar y qué no queremos embalar, de qué cosas ya nos queremos despojar, ya es tiempo de que nos despojemos, cuáles ya no tienen sentido seguir cargando porque lo único que va a hacer es ocupar lugar innecesario para esta nueva vida, ¿sí? Siempre que atravesamos por una mudanza es un buen momento para hacer una limpieza, ¿sí? Sin darnos cuenta estamos haciendo una limpieza, ¿sí? Y lo mismo sucede con la mudanza a nivel espiritual. Es el Espíritu Santo quien nos va guiando y nos va ayudando. Hoy hablamos de la palabra ayudar, ¿no? Es el Espíritu Santo quien nos va ayudando, quien nos va guiando hacia toda verdad, dice la palabra en Juan. El Espíritu de verdad los guía hacia toda verdad. Y esa verdad hacia la que nos guía es el nuevo destino al que estamos por ir a habitar, ¿no? En esta mudanza. El Espíritu Santo nos va guiando hacia ese nuevo destino y es Él quien nos va mostrando, el Espíritu Santo nos va mostrando qué cosas, qué hábitos, qué personas, ahí ya leo el chat, qué cosas, ¿no? Qué hábitos, qué personas, qué costumbres ya es tiempo de soltar, por más que nos duela. Pero lo único que va a hacer es ocupar lugar en el equipaje. ¿Qué cosas ya es tiempo de soltar? ¿Qué hábitos? Repito, ¿qué personas? ¿Qué costumbres ya no forman, ya no tienen que formar parte de tu vida? Pero somos nosotros quienes tenemos que accionar. El Espíritu Santo nos muestra, pero nosotros tenemos que movernos. La mudanza implica un movimiento, ¿sí? Y por último, bueno, antes de pasar a lo último, leo acá, Cintia escribió algo importante. El deseo en toda mudanza es tratar de viajar lo más liviano posible. No siempre se logra porque nos aferramos a cosas innecesarias que a veces viajan con nosotros. Y después voy a leer, veo que están reactivos ahí en el Instagram, después vamos a leer, o Ale vos mientras si querés leyendo y leyendo y después nos compartís, ¿sí? Sí. Bien. Bueno, y por último, entonces hablábamos de estos 3 puntitos y combinamos ahí un poco la dedicación y el tiempo con el puntito de ayudar, que fue el último punto que vino ahora a la cabeza, ¿sí? Y por último, vemos la adaptación, ¿no? Una vez que ya estamos mudados en esta nueva persona, desde lo espiritual estoy hablando, ¿no? Una vez que somos mudados en esta nueva persona, hay que adaptarse a eso. Hay que poder adaptarse a esta nueva persona, a esta nueva creación, a esto nuevo que viene a darse en mi alma. Darle lugar también. Exacto, darle lugar. Y acá quiero que prestemos atención a algo, ¿no? Porque no es que la adaptación es algo nuevo para nosotros o que la adaptación, no sabemos lo que significa la adaptación. De hecho, la adaptación es un proceso que viene adherido a nuestra propia biología, ¿sí? A nuestra propia constitución. Nosotros fuimos diseñados para adaptarnos a los cambios que nos atraviesan. La diferencia y la particularidad está muchas veces en el tiempo y en los recursos personales, y cuando digo recursos personales hablo de los recursos emocionales, los recursos psíquicos, los recursos espirituales, ¿sí? Los recursos materiales que uno tiene, ¿no? Entonces, la diferencia y la particularidad de este proceso de adaptación está muchas veces en el tiempo y en los recursos personales de cada sujeto. De ahí que se habla de mucha o de poca capacidad de adaptación, pero nunca hay nula capacidad de adaptación, o hay mucha o hay poca, ¿sí? Y muchas veces depende de estas cuestiones que les mencioné, el tiempo que nos lleve a nosotros adaptarnos a esto nuevo. Desde lo espiritual no es diferente. Cuando sufrimos
cuando nosotros sufrimos la muerte espiritual, y estoy hablando del Edén, aquellos que estén leyendo el Génesis ya lo habrán visto a esto, ¿no? Cuando nosotros sufrimos la muerte espiritual, cuando Eva tiene esa conversación con la serpiente, come el fruto, cae en el pecado, ahí espiritualmente nosotros morimos. ¿Por qué? Porque hay una desconexión con Dios, ¿sí? Ahí ellos son desterrados, destituidos, exiliados del lugar en el que estaban y que tenían una plena comunicación con el Señor, y ahí se corta esa comunicación, ¿sí? Y eso fue catastrófico. En un mensaje del 2022 hablábamos de esta catástrofe que sufrimos a nivel espiritual, ¿sí? Entonces, volviendo, les decía que desde lo espiritual no es diferente. Cuando nosotros sufrimos en ese momento la muerte espiritual, y lo sufrimos todos porque es algo que cargamos en nuestro ADN, así como lo espiritual no es distinto, ¿no? Así como tenemos el mismo color de ojos que nuestros papás, quizás, ¿sí? O bueno, el mismo color de cabello, la misma forma del cabello, que viene en nuestro ADN por genética. Lo mismo pasa a nivel espiritual. Nosotros, esto también se transmitió, esa muerte espiritual se transmitió, ¿sí? Cuando sufrimos esta muerte espiritual, nuestra alma, recuerden que somos un espíritu, alma y cuerpo. Cuando muere cuando sufrimos esta muerte espiritual, nuestra alma tuvo que adaptarse ahora a esa catástrofe, ¿sí? Recuerden que les dije que fuimos diseñados para adaptarnos a los cambios que atravesamos. Y en ese momento ahora el alma tenía que adaptarse a que solamente estaba relacionado con el cuerpo. Ya no tenía acceso, por más de que quiere, ya no tenía acceso al espíritu. Entonces ahora tuvo que adaptarse a esa catástrofe, pero ya no para poder vivir, sino que ahora para sobrevivir en un mundo donde el caos comienza a gobernar. O como nos dice la palabra, que es el príncipe de las tinieblas, el que gobierna el mundo. Por eso hablamos de que el caos comienza a gobernar. Ahora nuestra alma, es decir, siempre que hablo de alma, piensen en la mente, en las emociones y en nuestra voluntad, en nuestra accionar, en nuestros comportamientos. Ahora nuestra mente, nuestras emociones y nuestro comportamiento tiene que adaptarse a sobrevivir en este mundo, ¿sí? Ya no a vivir, a sobrevivir en un mundo así. Porque si no, no puede. Es algo más grande que él. Sin embargo, como ese no era el plan original de Dios, y gloria a Jesús que así sea, ¿no? Como esa catástrofe en la que nos vimos todos atravesados después de esta situación. Y lo tomamos como normal, y como lo tomamos, exactamente, y naturalizamos, ¿no? Y muchas veces hablamos de que la verdad es lo mismo que la realidad, y no. Es cierto, cuando dicen que existen muchas realidades, yo le doy la derecha, existen muchas realidades, pero existe una sola verdad. Y no es lo mismo. Bien, entonces, gracias a Dios, ese no era el plan original de Él, y por eso Jesús nos da la posibilidad de mudarnos en Él y ser una nueva creación. De mudarnos en Él, ser una nueva creación, y ya no solo sobrevivir, sino por el contrario, comenzar a vivir en la eternidad. La eternidad no tiene lugar cuando nos morimos recién. No, la eternidad tiene lugar desde ese momento en el que vos lo recibís a Jesús. Tu alma tiene la posibilidad de comenzar a mirar al Espíritu, ¿sí? De comenzar a caminar en el Espíritu. Como nos dice la palabra, si vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu, ¿sí? Caminemos en el Espíritu. Entonces, ahora cuando somos mudados en esta nueva creación, nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro corazón, nuestra voluntad tiene esa posibilidad de mirar y de caminar desde esta nueva realidad, desde la realidad espiritual. Todos tenemos la posibilidad de empezar a movernos con visión de reino, ¿sí? De comenzar a movernos con visión de reino. Y el ejemplo más claro de esto, de la visión de reino, es Romanos 8:28. Cuando dice, todas las cosas operan para bien a aquellos que lo aman a Dios conforme al propósito al que fuimos llamados. Dice, todas las cosas operan para bien. No te está diciendo la palabra de Dios que todas las cosas te van a salir bien. Porque muchas veces tergiversamos la palabra y decimos, bueno, pero si dice que todas las cosas operan para bien, ¿por qué me está pasando esto? Claro, operan para bien.
¿por qué me está pasando esto? Y no, está hablándote de un prisma de reino, de una visión de reino. Más allá de la nuestra. Más allá de la nuestra. Te está diciendo que incluso en esa situación, que para vos no es buena, esa situación va a cooperar para bien, para el propósito que tenés en esta vida. Amén. Amén. Bien, entonces tenemos la posibilidad de empezar a movernos con visión de reino, de que nuestra mente comience a ser transformada, porque la palabra de Dios, si hay algo a lo que le da muchos lugares a la mente, Pablo dijo que renovemos el entendimiento. ¿Sí? ¿Cómo renovamos el entendimiento? Y ahí vamos a ir viendo cómo renovamos el entendimiento, y un pasito es cuando volcamos el corazón en el Señor. Ya de eso les estoy para hablar también. Entonces, esta es la realidad a la que una vez hechos una nueva creación, tenemos que comenzar a adaptarnos. Se va entendiendo porque trato de ir lento y rápido a la vez como para que se entienda, porque yo creo que es un mensaje glorioso en el nombre de Jesús, ¿sí? Así que si van bien, me levantan así las manitos acá, allá en el Instagram también. Bien, entonces, esta es una nueva realidad a la que una vez que fuimos una nueva creación tenemos que adaptarnos, que era el último punto que estábamos desarrollando de la mudanza, ¿no? Y esa adaptación tiene que ser día a día. El cambio, la mudanza que tiene lugar en nuestro interior, porque la mudanza espiritual, recuerden, es interior. Ese cambio que es interior se materializa y se hace visible en lo exterior. Sí, se hace visible en lo exterior. Por eso es sumamente importante que sepamos que tenemos que aprender a vivir en esta nueva vida a la que fuimos mudados cuando atendimos y recibimos el llamado de Jesús. Amén. No podemos cometer el error de convertir, y digo el error porque eso nos pasa y a todos, no estoy exenta de eso, ¿sí? No podemos cometer el error de convertir la vida que nos dio Jesús, que nos regaló Jesús, en una rutina aburrida. No. Una vez que fuimos mudados en Jesús, ahí se terminó la búsqueda. Y digo la búsqueda porque nuestra alma constantemente estaba buscando. Constantemente buscaba, hasta que lo encuentra el Señor Jesús. Termina la búsqueda, pero comienza una aventura. ¿Sí? Quiero que eso les quede tatuado a fuego. Termina la búsqueda, pero comienza una aventura. ¿Sí? Cuando uno se muda, y esto sabemos, ¿no? Cuando uno se muda tiene un montón de expectativas, pero también tiene un montón de miedos, ¿sí? Pero siempre las expectativas son más grandes por lo nuevo. ¿Sí? Las expectativas por lo nuevo son más grandes. Y es lo que dice, bueno, sí, go on, sigo adelante, ¿no? Y se sigue con el proceso de la mudanza. Entonces, no dejes que esas expectativas grandes que se generan cuando uno está atravesando por una mudanza en lo exterior, y esto también nos pasa en lo interior, no permitas por nada del mundo que esas expectativas se apaguen en Jesús. No permitas eso. Es algo que les pido de corazón. No permitan que esas expectativas por lo nuevo en el día a día con Jesús se apaguen. Esa mudanza que tuvo lugar en lo espiritual es para una vida de gozo. La palabra de Dios habla muchísimo del gozo. Y yo les quiero decir que el gozo poco y nada tiene que ver con el estado anímico, porque uno entiende gozo igual a alegría. ¡Ay, tengo que vivir alegre! ¿Y qué pasa que no me siento alegre? No. El gozo no tiene que ver con el estado anímico, no está alineado solamente con el estado anímico, no, el gozo tiene que ver con un sentido de plenitud. Y Juan 1:16 dice, y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que tenemos que aprender a vivir en esa plenitud. Que una vez que nosotros nos mudamos en una nueva creación, cuando lo recibimos a Jesús, ya pasamos a un estado de plenitud, ya lo tenemos todo. Es cuestión de tiempo que esa mudanza que fue interior se visualice en lo exterior, que ese cambio se visualice en lo exterior, en cada y una de las áreas que te atraviesan, en lo relacional, en lo familiar,
en lo matrimonial, en lo laboral, en lo mental, en todas las áreas que te atraviesan. Amén. Amén. Bien. Bueno, cuando... ¡Ay, qué hermoso mensaje, chicos! Me re gustó cuando el Señor me ministró y me sigue ministrando este mensaje. Bien, cuando somos mudados entonces en esta nueva persona, no tenemos que buscar, y digo esto porque a veces estamos con esa expectativa, ¿no? No tenemos que buscar solo un toque del Espíritu Santo. ¡Ay, Señor, que sea hoy, tócame hoy, ay, que pase algo hoy! No tenemos que buscar solamente que pase algo hoy. Tenemos que anhelar ser transformados por Él, que no se vea hoy solamente, que se vea todos tus días. Y ahí podemos decir que hay una transformación. Y ahí está la aventura o el desafío. Exactamente, ahí está el desafío, ¿no? Entonces, no deseemos solamente un toque del Espíritu Santo, sino por el contrario, anhelemos ser transformados por Él. Y saben, y acá sí voy a la clave que hoy Ale mencionó, ¿y cuál es la clave para que podamos ser transformados? Para que nuestra mente, que es algo que Pablo hace tanto hincapié, ¿no? En que renovemos el entendimiento, en que renovemos la mente. Y acá, aquellos que quieren anotar, anótense así en grande, entonces acuerdan cuál es la clave para que esto se dé. La clave es un corazón que esté volcado al Señor. Escuchen bien. Solo un corazón que está volcado en la presencia del Señor Jesús transforma la mente. El movimiento es este, ¿sí? Es este, del corazón hacia la mente. Un corazón que se vuelca, que se desploma delante de la presencia del Señor, que se sincera delante de la presencia del Señor, llega al punto de la transformación de la mente. Y cuando tu mente es transformada, sin duda tu voluntad cambia. Tu voluntad se alinea a la del Señor. Y eso es visible en el comportamiento, en la conducta del día a día. ¿Sí? Entonces, del corazón a la mente y de la mente a la acción. ¿Sí? Hay una palabra que es primera de Samuel 16:7. Dice, pero el Señor dijo a Samuel, no mires su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Amén, amén. Entonces la clave es el corazón, chicos. La clave es un corazón humilde, un corazón que se humilla delante del Señor. Un corazón que se sincera delante del Señor. No tengas miedo, capaz que hay cosas que no querés contarte ni siquiera vos misma. Y sí, ni siquiera una misma. A veces ni siquiera lo pronunciamos porque no queremos ni siquiera escucharnos. No, cuando vayas delante de la presencia del Señor, el Señor anhela escucharte. Él es el único que no se cansa de escucharte. Los psicólogos escuchamos, sí, es cierto. Pero a veces nuestros oídos tienen un tope y necesitamos ir a descargarnos. El Señor está ahí expectante en todo momento para escucharnos. Él es la única persona que nos escucha mejor y que no se cansa jamás. ¿Sí? Entonces, un corazón bien dispuesto, un corazón bien humillado delante del Señor, llega a ese punto de la transformación mental, de la que tanto nos habla Pablo y que es sumamente importante para que nuestra voluntad se alinee a la de Dios. Y es recién ahí, recién cuando surge esto, cuando se hace visible en el exterior esa mudanza que tuvo lugar en tu interior. Una vez escuché a un pastor, no me acuerdo quién, pero una vez escuché a un pastor que había dicho que es completamente visible cuando un corazón está conectado con el cielo en oración. Yo dije, wow, qué tremendo, qué profundo lo que dijo, pero a ver, vamos despacio. Es sumamente visible cuando un corazón está conectado con el cielo, en oración. Y eso surge, él siguió diciendo, ¿no? Y eso surge porque detrás hay una relación con la persona de Jesús, todos los días. Y había un líder que decía, en el rostro se nota aquel que ora mucho, aquel que no ora nada. Nos decían, ¿sí? Pero realmente,
detrás de cuando uno está relacionándose todos los días, uno conoce quién es Jesús. ¿Sí? Y el conocerlo a Jesús sin duda hace que tu corazón comience a conectarse con Él. Y eso se escucha en la oración. Uno escucha la oración y dice, wow, lo que sentí, porque te trasciende, ¿no? Trasciende, porque los cielos nos trascienden a nosotros. ¿Sí? Trasciende esa oración. Trasciende esa palabra de esa persona. ¿Sí? ¿Recuerdan qué es lo que le pidieron los discípulos? Y este mensaje me llevó a pensar en eso también, ¿no? ¿Qué es lo que les pidieron los discípulos a Jesús que les enseñe? De cómo comunicarse, orar. Exacto, a orar. Exacto, enséñanos a orar. Maestro, enséñanos a orar, le dijeron. Ellos no le dijeron, maestro, enséñanos a cómo ayunar, a cómo hacer vigilias, a cómo diezmar, a cómo ofrendar, a cómo dar primicias, nada de eso. Ellos quisieron que el Señor Jesús les enseñe a hablar, porque eso es orar, que les enseñe a hablar y no con cualquier persona. Cuando uno ora, habla con Dios Padre. Enseñanos, básicamente le dijeron, Señor Jesús, enséñanos a hablar con tu Padre Celestial. Hasta ese entonces, y quiero que nos ubiquemos en contexto, ¿no? Y ya voy cerrando el mensaje. Hasta ese entonces, el modelo de oración que estos hombres tenían era el de los gentiles, donde predominaban las oraciones con vanas repeticiones, nos dice la palabra, ¿no? Nos dice el Señor Jesús. Ese era el modelo. Pomposas serían. Claro, las oraciones pomposas, estas personas que te oran así, eran oraciones con vanas palabras, dice el Señor Jesús. O el modelo religioso típico que era, bueno, sí, oraban y le anexaban algo, y la ayudita, ¿no? Y todos esos ritos espirituales que vemos muchas veces en las iglesias que se dan, ¿sí? Entonces, sin embargo, estos hombres estaban viendo algo distinto en la oración de Jesús. Y digo ver, sí, dije ver. Ellos estaban viendo algo distinto en las oraciones de Jesús, porque realmente era completamente observable el resultado que tenían las oraciones de Jesús con Dios. ¿Sí? Ellos veían autoridad en Jesús. Ellos veían poder, y no político, ¿sí? Ni eclesiástico. Ellos veían poder en Jesús. Veían el cielo mismo activarse en la tierra, el cielo mismo manifestarse en la tierra, porque Jesús, cuando terminaba sus tiempos de oraciones, que sabemos que lo hacía tempranito, Jesús terminaba sus tiempos de oración y siempre sucedía algo. Claro. O sanaba enfermos, o liberaba endemoniados, o multiplicaba los panes y los peces, o resucitaba muertos, pero siempre donde Jesús se movía, el cielo se manifestaba. Entonces era completamente visible que había algo diferente en la oración. Por eso, y la clave es la oración. Por eso ellos le pidieron que les enseñe a orar. Los discípulos le estaban diciendo al Señor Jesús, enséñanos a hablar con nuestro papá. Enséñanos a hablar con tu papá, que también es nuestro papá. Ellos querían aprender a tener, y es más, yendo más profundo, ellos querían aprender a tener una comunicación, ellos querían aprender a tener una relación con su Padre, que es a lo que vino Jesús, a enseñarnos a tener una relación con nuestro Padre Celestial. Con nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Porque una vida de relación, y esto también anótense así, como una clave, como un eslogan. Porque una vida de relación es manifiesta en la oración. Eso veían ellos en Jesús. Una vida de relación. Una vida de relación es manifiesta en la oración. Así que hermanos, hermanas, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Si alguien nos pide en algún momento que oremos porque está enfermo, porque tiene una crisis económica o por el motivo que sea, tantas cosas existen como motivos, ¿no? No dudes, orá. No des lugar a la duda, orá. Si las Escrituras dicen que la palabra de Dios, que es quien habita en mí, porque yo lo recibí a Jesús, si las Escrituras dicen que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, ¿por qué voy a dudar de que la palabra que mi boca suelta como hija de Dios, porque yo también ahora soy hija de Dios, ¿por qué voy a dudar que esa palabra no se va a materializar? Muchas veces, si no vemos que se cumplan milagros, es porque nosotros dudamos antes de siquiera pronunciar la palabra. Entonces, no dudemos más.
no fuimos mudados a esta nueva persona, a esta nueva creación para dudar, sino para confiar. Y ese es el mensaje que el Señor nos dejó este año, confiar en Él. Amén. 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 Confiar en Él era el eslogan, es el rema de Claro, este año. es el rema de este año. Amén. Bueno, ese fue el mensaje de hoy, chicos, el mensaje que el Señor tenía para nosotros. Un beso enorme acá a todos los que estaban conectados en el Instagram. Aquellos que quieran sumarse a la oración, vengan y conéctense acá en el Meet, que todavía seguimos, tenemos 10 minutitos para cortar. Bien, bueno, les damos un beso también acá a todos los que estaban conectados en el Instagram, que lo vi bastante activo el Instagram. No sé si hay algo que quieran compartir de ahí. Sí, sabiduría y paciencia, pide Jessie, oración. Bien, perfecto. Bien, bueno, nos despedimos acá, chicos, y continuamos acá en el Meet. Besos a Esperamos todos, que haya los sido de bendiciones. bendición. Amén, Un besito. amén.